Vamos a ver ahora otro grupo, el grupo E, el grupo de lo que hemos hablado de otros sistemas y gambitos, otros gambitos y sistemas. Y vamos a empezar con la variante Nimzowitsch de los 4 caballos, que es una variante que en realidad, desde mi punto de vista, debería llamarse la verdadera variante 4 caballos. La verdadera, y no la variante Nimzowitsch. ¿Y por qué? Pues, joroña, porque cuando hablamos de la defensa de los 4 caballos, os fijáis, vamos a ver primero un avance de la defensa de los 4 caballos, lo que explicamos el otro día, ¿no? C4, E5, caballo C3, un caballo. Caballo C6, 2 caballos. G3, siguen sin salir los caballos. Ahora, 3 caballos, menos mal. Uy, alfil G2, no salen los caballos. Alfil B4, ya no sé, aquí puedo jugar cosas, ¿no? Puedo jugar alfil D5, puedo jugar E3. Pero no, saco el caballo, pero he sacado el caballo, pero hay un montón de jugadas que he hecho por el medio, ¿no? Con un G3, alfil G2, claro, al final todo podrían ser la variante de los 4 caballos si después de un montón de jugadas al final acaban los 4 jamelgos saliendo al terreno de juego, ¿no? Pues esto es lo que se llama la variante 4 caballos de la apertura inglesa, y me parece un poco injusto, porque en realidad, fijaos ahora esta otra variante, la variante Nimzowitsch. Nimzowitsch, variante Nimzowitsch de la apertura inglesa, funciona así: C4, E5, un caballo, otro caballo y otro caballo. Esto es la verdadera variante de los 4 caballos, a mí no me líes. Claro que no, pero bueno, no se llama así, no hemos tenido suerte y bueno, pues a jorobarnos. Esto no se llama la variante de los 4 caballos, esto se llama la variante Nimzowitsch. En fin, el blanco juega aquí E4 y se da la paradoja de que jugando E4 es como si hubiéramos jugado una apertura abierta, de esas de E4, E5, en la que hubiéramos sacado los 4 caballos, y aquí no podemos jugar alfil B5, que sería lo que hubiéramos jugado aquí con blancas, sino que hemos jugado como una especie de C4 antes, ¿no? Así que, por un lado, no tenemos ese alfil B5 potente en la variante de los 4 en la apertura de los 4 caballos, pero a cambio tenemos una formación Maroczy, que como sabéis, es aquella que está formada por los peones en C4, en E4 y el caballo en C3, haciendo una fuerza impresionante en la casilla D5, que nunca el negro va a poder utilizar mientras tengamos esta formación. Así que realmente hemos ganado una cosa por la otra, y esto en concreto se llama variante Nimzowitsch. Bueno, aquí vuelve otra vez la esencia de lo mismo, ¿no? Alfil C5 tocando en F2 y amenazando caballo G4. Así que nosotros tenemos que hacer alguna cosa, pero aquí tenemos un truquito. Por tanto, el alfil ya está atacando desde C5 a F2, están atacándonos en G4, pero aquí tenemos una jugada que nos va a aliviar, que sería directamente caballo por peón, el viejo truco del almendruco, en el que después de caballo por caballo tenemos este D4. Aquí no ganamos nada, sino que lo que hacemos es aliviar un poco el centro. Y el negro tiene la facilidad de recuperar el peón, así que no hay ningún problema. Y puede recuperar ambos peones, tiene que decidir cuál. Puede jugar en D6 para que después de peón por peón tomar este peón, o bien puede jugar en B4 para que después de peón por peón este caballo pueda tomar el peón de E4. Así que ambas cosas son posibles, y en este caso lo más duro para el negro, lo que más nos molesta a nosotros tal vez, es que juegue, por ejemplo, alfil B4, nosotros hacemos peón por peón y el caballo recupera el peón de E4 ejerciendo una presión por C3. Esto sería un poco la idea que tendría el negro para que molestarnos más, ¿no? Bueno, aquí el blanco juega dama F3, una jugada que tiene 3 propósitos. El primero, tocarle las narices al caballo de E4, el segundo, defender el caballo de C3, y el tercero, por si acaso, mirar a F7. El negro evidentemente tiene que hacer caballo por caballo, dado que ya ha venido la dama por ahí. Nosotros hacemos peón por, y el alfil se tiene que ir. ¿Y dónde se tiene que ir? Pues no tiene muchos recorridos, con lo cual se tiene que ir a E7. Y aquí una vez más, todo esto estaría muy bien si sirviera para algo, pero el negro al final se ha tenido que recluir, y ahora es el blanco el que empieza a expandirse, y un dama G3 pues ya molesta. Molesta porque estamos tocando el peón de G6, y molesta porque no se puede enrocar, porque si se enroca jugamos alfil H6. Así que el negro tiene que jugar G6 obligado, a lo que nosotros igualmente jugamos alfil H6 y le tocamos lo que no suena al negro.
D6 por parte del negro para ver si se puede salir de esto, pero nosotros no tenemos por qué responder a la provocación. No es obligado, ¿no? Hacer un intercambio. Pues mantenemos la tensión, jugamos alfil E2 y así estamos preparados para enrocarnos rápidamente. Así pues, después de ese alfil E2 podemos estar preparados para enroque y el negro pues vamos a ver qué es lo que hace. Tiene que sacar alfil E6. No nos amenaza nada porque el peón de C4 está defendido y nosotros sacamos la torre de A a D1 clavando el peón de D6 que ahora tampoco puede hacer peón por peón porque está clavado. La dama juega en D7, obligada casi por las circunstancias porque querrá enrocarse largo, ¿no? Y nosotros ahora sí, peón por peón. Y peón por peón, y es que no puede tomar de otra cosa, ya que si tomara de alfil se vería en un grave problema. Sí, de repente es como si nos tocara la dama, pero en realidad nos hace ganar un tiempo, ya que jugaríamos dama H4. ¿Y ahora qué hace el negro? Porque estamos a una de que pierda pieza, así que no puede jugar así. Y tiene que jugar con peón por peón. Y al jugar con peón por peón ya tenemos un peón aislado que va a ser motivo de nuestros ataques. Y de momento ya estamos atacándolo con la torre y con la dama. Así, por si fuera poco. Nosotros aprovechamos y enrocamos aquí. Y el negro dice, bueno, pues me tengo que enrocar para reforzar además el peón aislado, ¿no? Bueno, pues sigamos. De momento, alfil E3 es una recuperación de alfil ya que ya no hace nada porque ya no se va a enrocar corto. Y ahora estamos tocando el peón de A7, que si no hace nada para evitarlo, me lo como. Bueno, tiene que defenderlo, lo defiende con la dama y además de paso ataca nuestro peón de A2. Y nosotros pues vamos a aprovechar esa defensa del negro para colocar una vez más la dama en un sitio estratégico. Y es que la jugamos en F3. Una dama ya muy bien puesta que ya está atacando la casillita de B7, que después de ese torre B1 pues va a tener problemas. Claro, nos dejamos un peón a simple vista, ¿no? El peón de A2 nos lo dejamos, pero ¿quién tiene narices de comerlo? Dime, ¿quién lo tiene? Porque yo, si fuera el negro, no me comería el peón de A2, sobre todo habiéndome enrocado largo. Ya que si te tomas el peón de A2, pues no sé, pero a mí me da como un mal rollo tremendo. Primero, torre A1. En primer lugar, ya para empezar, la dama se va a ir y yo voy a entrar aquí como un elefante en una cacharrería. O sea, voy a hacer a saco. A saco. Así que, ¡ojo! Entonces no puede tomar, está claro, ¿no? Vale. Pues entonces, si no puede tomar, ¿qué jugadas tiene, no? Y la jugada que tiene es intentar salvar los muebles. Y hace un dama C6 diciendo, oye, te cambio las damas, lo dejamos aquí. Nos hemos divertido un rato, jaja, y oye, tablas, ¿no? Pero es que ahora ya no queremos tablas. Ahora ya tal vez no queremos tablas, ¿no? Y lo que queremos es jugar un poquito más a ganar. Y esa es la idea del por qué ahora de repente la dama juega en F4 y encima te voy a poner el alfil en F3 en un momento dado y la torre en B1 y seguimos atacando, ¿no? Después de F4 estamos amenazando alfil F3 y además la torre en B1, en fin, cosas muy desagradables a las que el negro tendrá que jugar con B6 y nosotros ya directamente a A4, es decir, estamos atacando de una forma pues bastante activa y el negro va a tener problemas infinitos, ¿no? Torre de 7 para intentar aguantar, A5, aquí no se perdona. Aquí no se perdona nada. B por A5 y torre B1. Tenemos la fiesta abierta ya. Las puertas de par en par abiertas con el rey. Torre C7 intentando aguantar. C5, es decir, esto no para. No para todas las amenazas que tenemos contra el rey negro. Y bueno, estamos viendo en concreto una partida que se jugó en el año 2018 entre Carlsen con blancas y Anish Giri con negras, que acabó bastante mal para el segundo, ¿no? Peón por parte de Giri, alfil F3 como ya habíamos augurado, la dama que intenta cambiarse a toda costa, pero no, dama E4, es que ahora ya estamos amenazando cosas muy serias, ¿no? Torre a D8. Y claro, bueno, pues aquí pues ya comentaremos, ¿no? Pero directamente el blanco jugó torre B8 y el negro abandonó. Porque después de torre B8, pues ya no hay salvación. Tiene que jugar el rey D7. No puede tomar porque hay mate, ¿no? Eso lo veis todos, ¿no? Pero después de rey D7 ya tampoco hay ningún tipo de salvación.
ya que tenemos la fuerte jugada dama A4. A lo que tendría que seguir, pues, ¿qué? Dama C6, ¿no? Porque si torre C6, por ejemplo, alfil por C6 directamente, así para abrir boca, dama por C6, y ahora simplemente con torre B7 creo que la cosa queda finiquitadísima, ¿no? Ya que habría que jugar rey E8, porque si con rey D6 es mate en 2 y con rey C8 es mate en 1, con lo cual rey E8 y aquí pues nada por C6 y ya no sigo, ¿no? No sigo porque ya con dama de menos imposible continuar. Así que Carlsen hizo un cromo con la cara de Giri en una de sus partidas. Así que tremendo esta variante en Nimzovich en la que si no se juega bien, pues el blanco hace un cromo con el negro. El siguiente gambito que hemos visto es el gambito Romanishin, un gambito que se produce después de C4, caballo F6, caballo F3, E6, G3, A6, alfil G2 y ¡boom! B5. Un gambito agresivo y sobre todo por el hecho de que está tocando ya directamente el peón de C4. Y aquí tenemos que ver siempre dos cosas, ¿no? Si tomamos o si lo rechazamos. Esta posición del gambito Romanishin es una posición que ideó el gran maestro ucraniano gracias a su continua creatividad, ¿no? Nació en el 1952 y era, como digo, gran maestro, súper agresivo y siempre estuvo ahí buscando líneas que le pudieran dar ventaja, aunque fuera a costa de peones, ¿no? Aquí la idea es que si aceptamos el gambito, peón por, aunque tengamos rápidamente caballo D4 y ganemos aparentemente un peón, el negro va ganando espacio muy rápidamente, haciendo estas jugadas con C6 primero y luego C5. Y pese a que el blanco intente enrocarse y darse prisa, el negro siempre va a ir por delante en el desarrollo, de tal manera que nunca va a ser suficiente para el blanco para que se pueda recuperar. Y el negro, como mínimo, va a conseguir un buen ataque y acaba recuperando el peón que dio, o bien saca unas tablas fáciles, ¿no? Y esto es lo que hemos visto en la partida de esta mañana. De hecho, la única forma de intentar buscar contrajuego aquí es la difícil A4, que no todo el mundo hace, ya que aquí lo que se ha jugado más no ha sido A4, sino que ha sido E4. Y con E4 se ha demostrado que el negro rápidamente se pone en cabeza después de este enroque, torre 1 y caballo B4, dándole muchos problemas al blanco, que después de hacer ese A3 para que se vaya el caballo dice, pues no me voy. Así pues, pese a que el blanco haya jugado A3, no se puede comer el caballo porque está colgado la torre de A1, ¿no? Así que lo mejor aquí, pese a todo, es no aceptar el gambito. Y en vez de jugar a aceptar el gambito justo en esta posición, tenemos que jugar B3, que es muchísimo más sana, ya que después de alfil B7 podemos jugar tranquilamente caballo C3, vale, B4 ahí, justificando el gambito, justificando jugar B5, pero jugamos caballo A4, ese caballo, pese a que se queda en A4, que es una casilla que lo deja fuera de juego, en realidad está manteniendo a raya el ataque por el flanco de dama del negro. Y mientras pasa eso, el negro necesita jugar D6, nosotros jugamos rápidamente D4 y empezamos a expandirnos de tal manera que con ese alfil B2 apuntando ya al enroque y este D5 estamos quedándonos muchísimo mejor. Así que es una apertura en la que nosotros, rechazando el gambito y jugando de forma súper activa, teniendo incluso jugadas de este tipo, en la que después de peón por peón me voy de caballo porque el peón no puede volver a comer en C4 ya que está clavado. Entonces, bueno, el negro puede jugar C5, nosotros tomamos aquí el peón, juega A5, pero claro, ya no puede progresar más porque está nuestro caballo de A4 bloqueando, y después de jugar nosotros E4, el blanco tiene mejor ventaja que aceptando el gambito, sin duda, ya que como mucho puede jugar alfil A6. El negro, pese a hacer alfil A6 para cambiar de diagonal, porque el blanco está bloqueando muy bien con E4 y D5,
Simplemente el blanco juega torre E1 y estamos perfectos. Aquí realmente quien tiene la ventaja es el blanco. Vamos a ver ahora el que es llamado Gambito Bellón. Y se llama así después de estas jugadas. Después de C4, E5, caballo C3, caballo F6, caballo F3, E4, directamente tocando ya las narices al caballo de F3 que tiene que ir a G5. Y ahora jugamos B5 con mucha mala idea. Aquí parece que estén dándonos dos peones. A ver cuál quiero comer. Y esta fue una idea de Bellón. Bellón, yo supongo que lo conocéis, pero para aquellos que no conozcan a Juan Manuel Bellón, tenemos que decir que es un gran maestro español que ha sido de lo mejorcito que hemos tenido en este país. Tiene ya 71 años ahora mismo. Bellón también es conocido porque se casó con Pia Kramling. Pia Kramling, que también es gran maestro. Esta muchacha, bueno, muchacha... De muchacha le queda poco ya, pero sí una gran jugadora de ajedrez, cuya hija es Ana, que también es streamer. O sea que tenemos ahí por ahí a Ana Kramling, que es hija de Bellón y Ana, y de Pia, ¿no? Así que Bellón, tremendo jugador, que siempre que se ha presentado al Campeonato de España de veteranos siempre lo ha ganado. Siempre que se ha presentado lo ha ganado, es tremendo. Y que hizo sus aportaciones a la teoría, como por ejemplo este B5 tremendo, en el que el blanco puede comer cualquiera de los dos peones, pero ninguno de los peones le va a interesar comer. Y es muy curioso, ¿no? Porque si toma, por ejemplo, el peón de B5, que podría ser una idea, aceptamos este peón, que está rico, el negro entonces empieza a jugar con un D5, cosa que hace que no se pueda volver el caballo en G4, que en G5, perdona, que está como volando ahí, y quedaría fatal, con lo cual ese peón no se puede tomar. Y si por el contrario el blanco dice, bueno, pues me tomo este otro peón y así de paso vuelvo, el negro tiene caballo por, peón por. Aquí de entrada no se está entregando ya ningún peón, ya estamos igualados de peones, pero es que además, por mucho que haga el blanco, D4, tiene el negro respuestas para todo, con ese D5 expulsando al caballo que se tiene que ir a C3, y ahora tiene este super alfil F5, G3, ¿no? Como para seguir nuestras ideas, caballo C6, y ya empezamos a tener problemas, porque ese caballo C6 ya nos está molestando para que salte a B4 y nos toque en C2, con lo cual tenemos que jugar a 3, pero al jugar a 3 el caballo entonces salta en A5 y nos toca en B3, así que tenemos que jugar B4, pero entonces nos toman al paso, entonces alfil B2, pero entonces nos tocan la dama, y esto se queda pues hecho un cromo otra vez, y esta vez es Bellón el que hace un cromo con el blanco. Así que no podemos tomar tampoco ese otro peón. Lo mejor, sin duda, es, pese a que nos den en esta posición en la que estamos volviendo ahora, nos den cualquiera de los dos peones, lo mejor es hacer D3 y aguantar el chaparrón. Curioso, ¿no? Curioso que tengamos que evitar comer cualquiera de los dos peones regalados por el ingenioso Juan Manuel Bellón López y tengamos que jugar D3. Una vez jugado D3, el negro simplemente toma en D3 justamente, pero nosotros intentamos ganar algo aquí, ¿no? Y lo que hacemos es hacer un C por B5 para ver si de ahí sacamos ventaja. Lo que pasa es que el negro enseguida se revuelve, ¿no? Hace ese H6 para que nosotros tengamos que volver, D por E2, y después de alfil por E2 nos juega directamente D5. Una jugada que va liberando las piezas del negro, a lo que el blanco, pues bueno, va a tener que aguantar un poco. Torre se enroca, alfil D6 del negro, alfil E3 del blanco, enroque del negro, torre C1 del blanco, e intentamos pues un poco tener un poco de contrajuego, ¿no? Alfil B7 del negro y caballo D4. Con esto hemos conseguido más o menos llegar a una situación en la que tenemos pues una riqueza de planes importante, ¿no? Podemos jugar con el caballo de D4 directamente en F5 tocando el alfil de D6. Podemos jugar la idea de alfil de A3 B4. Podemos jugar con el caballo de A4 para intentar
hacer que la columna C esté dominada por la torre en C1. La dama puede jugar en D2 y la torre puede jugar en D1, la torre F D1. También se puede jugar la torre N1. En fin, hay un montón, una riqueza de planes muy interesante, y por aquí estamos totalmente vivos. Así que muy recomendable ante el gambito vellón, pese a que podamos comer cualquiera de los dos peones, jugar D3 y no meternos en líos, porque si no la cosa está chunga. Vamos a ver el último de los gambitos que teníamos preparados para hoy, que es el gambito Hainish. Y es que el señor Hainish dijo que después de C4 se podría jugar directamente B5. Y es que Karl Ferdinand Andreyevich von Janisch, que nació en Viborg, Rusia, un militar que bueno, nacido en 1813, tiene muchos gambitos en diferentes aperturas. Y de hecho el gambito Janisch, si lo decís así tal cual a un ajedrecista, se va a creer que estáis hablando del gambito Janisch de la apertura española. Un gambito que se juega después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y F5. Esa es el gambito Janisch que todo el mundo conoce. Pero en realidad gambito Janisch hay como 4 o 5. Porque en un montón de aperturas Janisch aportó ahí su gambito. Gambitos que en todos los sitios son muy buenos, excepto en este, en el que, pese a que fue el mismo Janisch el que propuso esta jugada, en realidad la propuso porque tenía muchas ganas de refutarlo él mismo, ya que lo consideró muy dudoso. Y tan dudoso. Fijaos que siempre que hemos hablado de gambitos, todos los gambitos que hemos explicado en el día de hoy, que han sido varios, hemos visto lo que pasa si se aceptan, y hemos visto que realmente en todos ellos, si no se aceptan, quedamos mejor. Menos en este. Porque en este, el gambito Janisch, un gambito dudoso, en este, la mejor forma de castigarlo es aceptándolo. Aceptándolo porque realmente es muy malo, la verdad. Es un petardo de gambito. Esto no es un gambito. Esto es una tontería casi, ¿no? Peón por. El negro dice, bueno, pero estoy jugando como en el otro, ¿no? A 6. Peón por. Alfil por. De momento tenemos un peón de más y todo liberado. A ver qué sucede. Caballo F3. Bueno, D5. A ver si se saca algo. G3. Caballo D7. Alfil G2. Estas son las cosas que hacemos siempre. E6, enroque, ya tenemos el rey a salvo, ahora vamos a empezar a atacar. C5, esto parece que sea la estructura normal. Caballo C3, caballo F6 y D4. Una jugada pues demoledora en este momento, porque estoy ya provocando que el negro tenga que tomar, y si no tomo yo. Y claro, el negro no quiere tomar, quiere que tome el blanco. Pero la idea es que, jolín, si toma el blanco, pues así luego el negro toma en C5 y gana un tiempo. Pero si me espero, no me enroco hasta de aquí 2. Así que no me puedo esperar. Y tengo que jugar pues caballo E7 o caballo de... perdón, alfil E7 o alfil D6. Juego, por ejemplo, alfil E7 y entonces yo te como a ti. Y el alfil pues tendría que retomar, pero para evitar perder un tiempo, pues retomamos de caballo. ¿Pero qué sucede? Algo está sucediendo en la estructura de peones. Y lo que sucede, amigos míos, es que tanto el peón de A como el peón de B acaban de ser nominados para ser peones pasados y ligados. Eso es ultra fuerte. Acabamos de vitaminar a estos peones con lo mejorcito, ya que estos peones ahora, ¿cómo los vamos a parar? En fin, primero el blanco juega caballo de 4 para poner las cosas en su sitio y para evitar contrajuego del negro. El negro se tiene que enrocar y ahora B4. Empezamos a avanzar nuestros peones y encima ganando tiempos. Y ojo que va a venir B5, ¿eh? Caballo E4 que nos molesta un poco. Bueno, pues cambiamos y ahora B5. Vamos que nos vamos. El alfil se tiene que ir a B7. Claro, ¿qué vamos a hacer, no? Y A4. Está claro que ya no hace falta ni seguir, ¿no? El blanco tiene una ventaja que prácticamente creo que supera la pieza de ventaja. Es decir, yo al negro le digo que le cambio estos dos peones pasados por su alfil de casillas negras, por ejemplo, y me firma. Me dice, por supuesto, tú te cargas esos dos peones y yo te doy el alfil de casillas negras.
Por supuesto. Bueno, pues eso quiere decir que esos dos peones valen más que una pieza, desde mi punto de vista. Aunque bien jugado, pues oye, pues igual el negro puede intentar hacer alguna cosa, pero está claro que quien tiene las de ganar es el blanco. Y hasta aquí este resumen de la apertura inglesa. Espero que os haya gustado y que estéis disfrutando mucho, porque es una apertura que es para jugarla, y habrá más entregas, muchachos. Así que estad atentos.